A veces el monstruo no entra por la ventana ni rompe la puerta. A veces nace en tu vientre, y admitirlo duele más que cualquier herida en la piel. Yo lo crié, lo acuné cuando tenía fiebre, recé por él cada noche, y aún así, llegó un día en que tuve que huir de sus manos como si fuera una extraña. Me llamo Noemi Augusta Ribeiro, tengo 72 años, y soy la costurera del barrio, esa que nunca dice que no, ni siquiera cuando la prenda parece no tener arreglo. Mis manos, firmes ahora con la aguja, guardan la memoria de un temblor que me impedía sostener una taza. Durante décadas creí que el silencio era la única forma de sobrevivir, que hablar era traicionar la sangre, que lo que pasaba dentro de las paredes debía quedarse allí, enterrado con los días y disimulado con delantales limpios y ollas hirviendo. Pero llega un momento en que el tiempo pesa más que el miedo. Entonces una se sienta, con la espalda encorvada por los años y el corazón lleno de costuras mal cerradas, y siente que ya no puede callar. Hoy vivo sola, en un pequeño piso de Zaragoza, lleno de plantas que florecen incluso cuando olvido regarlas. Coso para vecinas, para sus nietos, para quien me lo pida. No necesito mucho, solo paz, pero esa paz no siempre me acompaña por las noches. A veces, la memoria llega como una corriente fría por debajo de la puerta y de pronto vuelvo a tener 20, 30 o 40 años, atrapada en una casa que ya no era mía. He guardado esta historia como si fuera un pecado, no por lo que me hicieron, sino por todo lo que permití en nombre del amor, del deber y del miedo. Contarla ahora no es fácil, me cuesta cada palabra y cada recuerdo, pero lo hago porque sé que hay mujeres escuchando que quizá viven lo mismo, y si una sola encuentra fuerza en estas palabras, ya habrá valido la pena. Si esto te toca el corazón, te invito a suscribirte al canal y darle un me gusta. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Y dime, ¿desde dónde me escuchas? Me encantaría saberlo. Cuando él era niño, se dormía abrazado a mi cuello. Creía que lo estaba haciendo bien, que con esfuerzo y cariño todo saldría adelante. No podía imaginar que ese mismo niño, años después, sería la razón por la que saldría corriendo con un vestido limpio y el alma rota. Recuerdo mi niñez en un rincón del interior de España, en un pequeño pueblo de casas encaladas y tejados rojos. Nuestra casa, humilde y cálida, combinaba paredes de piedra y madera gastada. El patio de tierra, batida, se llenaba de luz dorada al atardecer, y allí las gallinas picoteaban bajo la mirada atenta de mi madre. Mi padre trabajaba en un taller improvisado junto a la entrada, reparando bicicletas para los vecinos con las manos manchadas de grasa y una sonrisa franca. El aroma del pan que mi madre horneaba los sábados se mezclaba con el olor del aceite y el hierro, creando una memoria que aún hoy puedo invocar con cerrar los ojos. Las mañanas empezaban con el canto de los gallos y el repicar metálico de las herramientas de mi padre. Mi madre me despertaba con una taza de leche tibia, y yo me vestía rápido para recoger los huevos frescos antes de ir a la escuela. El sendero de piedras me llevaba entre huertos y casas, donde los vecinos saludaban con un «Buenos días, niña». Mi mundo era pequeño, pero me parecía inmenso y seguro, como si nada malo pudiera atravesar esos campos verdes. En nuestra casa, la mesa era el corazón. Allí se servían sopas humeantes y pan recién hecho, pero también se compartían silencios y miradas cómplices. Mi madre, de pocas palabras, expresaba su amor llenando tu plato antes de que pudieras pedirlo. Mi padre, más conversador, siempre traía anécdotas del día o historias de su juventud. Entre los dos creaban un hogar donde yo y mis hermanos nos sentíamos queridos y a salvo. Los domingos, el pueblo se reunía en la plaza. Los hombres hablaban de trabajo, las mujeres intercambiaban recetas y los niños corríamos detrás de un balón improvisado. Mi padre siempre me compraba un dulce de anís y mi madre me dejaba saborearlo despacio mientras las campanas de la iglesia anunciaban la misa. Aquellos días tenían una luz distinta, como si el aire fuera más ligero. Mis hermanos y yo inventábamos juegos con lo que teníamos: una cuerda vieja para saltar, latas para hacer carreras, ramas secas convertidas en espadas.
En invierno, nos arremolinábamos alrededor de la chimenea mientras mi madre tejía bufandas y mi padre nos contaba historias. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Dentro, el calor lo llenaba todo. En verano, el río a las afueras del pueblo era nuestro refugio. El agua fría y transparente corría entre piedras lisas y los adultos vigilaban desde la orilla. Fue allí donde aprendí a nadar, sostenida por las manos firmes de mi padre. El sonido del agua, mezclado con las risas, me parecía la música más hermosa. La escuela era pequeña, con pupitres de madera y una pizarra siempre cubierta de polvo blanco. Doña Carmen, nuestra maestra, nos enseñaba no solo a leer y escribir, sino a respetar a los demás. Una casa se levanta con paredes, pero un hogar se levanta con respeto, solía decir. Aquella frase se me quedó grabada. En las fiestas del pueblo, las calles se iluminaban con guirnaldas de colores. Mi madre me cosía vestidos sencillos pero bonitos, y yo giraba con ellos sintiéndome una reina. Mi padre, orgulloso, me tomaba de la mano para bailar. Algunas tardes íbamos a visitar a mi abuela, en su casita rodeada de olivos. Ella siempre tenía un dulce escondido y un abrazo que olía a lavanda y leña. Fue con ella que aprendí a bordar, una habilidad que, sin saberlo, se convertiría en mi sustento. Las campanas de la iglesia marcaban el ritmo del día, el rezo, la comida, el descanso. Todo era predecible, y en esa previsibilidad había seguridad. Yo creía que el mundo era un lugar bueno, donde el trabajo y el cariño siempre daban frutos. Las noches de verano eran largas y estrelladas, las de invierno frías y acogedoras junto al fuego. Me dormía escuchando las risas de mis hermanos y la voz de mi madre, llamándonos a cenar. Crecí creyendo que hogar significaba refugio absoluto. Nunca imaginé que algún día esa palabra se llenaría de miedo. Todo cambió una tarde de otoño, cuando las hojas secas cubrían el patio y el aire traía un frío anticipado. Mi padre, que siempre había sido fuerte y constante como las paredes de nuestra casa, volvió del taller con un cansancio distinto, como si algo invisible le pesara sobre los hombros. Esa noche apenas probó la cena y se quedó dormido junto a la chimenea. Al amanecer lo encontramos allí, inmóvil, con el fuego apagado y el silencio llenando cada rincón. No hubo despedidas ni advertencias, solo un vacío que ni las campanas de la iglesia pudieron romper. Tenía 12 años y sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi madre, mujer recia pero acostumbrada a apoyarse en él, pareció encogerse con la noticia. Durante semanas, la casa se llenó de vecinos trayendo pan, caldo, palabras que no podían tapar el agujero abierto en nuestra mesa. Los días se volvieron grises, incluso cuando el sol brillaba, y el sonido metálico del taller dejó de marcar nuestras mañanas. Cada moneda empezó a contarse. Cada gasto era un peso más sobre los hombros de mi madre. El taller de bicicletas quedó cerrado, su puerta de madera cubierta de polvo. Yo ayudaba como podía, cuidando a mis hermanos, limpiando, haciendo recados. Mi madre, buscando sostenernos, comenzó a recibir visitas de familiares lejanos que ofrecían ayuda. Entre ellos estaba un primo de mi padre, un hombre mayor, siempre bien vestido y de voz grave, que decía querer echar una mano para que no nos faltara nada. Al principio, su presencia parecía un alivio. Traía bolsas con comida, pagaba algún arreglo de la casa, conversaba con mi madre con un tono que parecía familiar y protector. Pero detrás de esos gestos había algo que yo no sabía nombrar. Una mirada que se quedaba demasiado tiempo en mí. La ausencia de mi padre dejó más que un vacío emocional. Abrió la puerta a nuevas dinámicas, a silencios incómodos y a la sensación de que el mundo podía entrar sin pedir permiso. Mi madre aceptaba la ayuda de aquel primo, quizá porque no veía otra salida. Yo, con el corazón roto por la pérdida, no imaginaba que ese sería el inicio de algo mucho más oscuro. Recuerdo cuando comenzó a venir con más frecuencia, siempre con una excusa: arreglar la puerta, traer leña, revisar el techo. Poco a poco su presencia dejó de ser una visita y empezó a sentirse como parte de la rutina. Yo, sin entender del todo por qué, empecé a buscar maneras de no quedarme sola con él. En ese tiempo,
Todavía creía que el dolor más grande que podía sentir era la muerte de mi padre. No sabía que la herida más profunda no vendría de una pérdida, sino de una traición que se instalaría dentro de las paredes que un día fueron mi refugio. Al principio, su presencia se disfrazaba de amabilidad. Llegaba con una sonrisa calculada, cargando bolsas de pan o naranjas, preguntando por mis hermanos y dándoles caramelos. A mi madre le traía flores envueltas en papel de periódico, como si quisiera colorear la tristeza que se había instalado en nuestra casa. Pero detrás de cada gesto amable había una sombra que solo yo parecía notar. Sus ojos se quedaban demasiado tiempo en los míos y su voz bajaba cuando me hablaba, como si quisiera encerrar sus palabras en secreto. Con los días empezó a encontrar excusas para quedarse más tiempo. Revisaba la despensa, ayudaba con las cuentas, se sentaba en el taller vacío fumando, observando cada rincón de la casa como quien estudia un territorio antes de ocuparlo. Yo aprendí a reconocer el sonido de sus pasos y a evitarlo. Mi madre, agotada y agradecida, no veía, o no quería ver, la incomodidad que me invadía. Una tarde, cuando ella había salido a comprar harina, apareció sin avisar. Dijo que venía a dejar unas herramientas, pero se quedó en la cocina, hablándome mientras sus ojos no se apartaban de mí. Me pidió un vaso de agua, y al dárselo, sus dedos rozaron los míos de forma lenta, innecesaria. Fingí no notarlo, pero esa noche recé para que hubiera sido casualidad. No lo fue. Inventaba tareas que requerían mi ayuda: sostener una escalera, buscar algo en el granero, acompañarlo a la despensa. Siempre encontraba la manera de acercarse demasiado. Su olor a tabaco y sudor quedaba en mi ropa como una marca invisible. Empecé a vestirme con ropa más holgada, intentando desaparecer detrás de telas y colores apagados. Sus comentarios sobre mi aspecto llegaron disfrazados de elogios. «Ya no eres una niña», decía con esa sonrisa torcida que me helaba la sangre. En público era un familiar protector. A solas, su voz adquiría un peso que me aplastaba. Sabía que nadie me creería si hablaba. Mis hermanos, demasiado pequeños para notar nada, lo adoraban. Jugaba con ellos, les enseñaba trucos con una navaja, les contaba historias. Yo no quería romperles la ilusión, pero por dentro crecía un miedo que no me dejaba dormir. Pronto empezó a imponer reglas. Decía que era para mantener el orden ahora que mi padre no estaba. No salir sola al anochecer, no hablar con ciertos chicos. Fingía preocupación, pero su tono era de posesión. Me sentía vigilada incluso cuando él no estaba. Recuerdo un día de lluvia. Estaba doblando ropa en mi habitación cuando abrió la puerta sin llamar. Se quedó en el marco, mirándome en 1906. Silencio. No dijo nada. Después sonrió y se fue. Esa noche dormí con la silla trabando la puerta. Cada día encontraba una nueva forma de recordarme que podía invadir mi vida cuando quisiera. A veces era un comentario, otras, un toque accidental en la espalda. Mi madre nunca sospechó. Él sabía manipularla. Cada favor se convertía en deuda. Cuando estábamos a solas, su voz se volvía fría. «Tu madre no entendería, y no le conviene sufrir más». Esa frase era una amenaza y una orden. Callar se convirtió en mi única opción. Comencé a medir mis palabras, mis pasos, incluso mis gestos. En reuniones familiares, él era el hombre ejemplar, y yo la adolescente callada que sonreía para las fotos mientras contaba los minutos para que se fuera. Lo peor era saber que nadie me creería. En el pueblo su reputación era intachable, y así, sin gritos ni golpes visibles, fue ocupando espacios. Mi casa, mis rutinas, mi seguridad. Yo, atrapada entre huir y proteger a mi madre y hermanos, aprendí a callar, sin imaginar que ese silencio sería mi cárcel durante años. Los días se convirtieron en una coreografía ensayada, donde cada movimiento estaba calculado para evitar un roce, una mirada, cualquier excusa para que él se acercara. Me levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para mis hermanos y dejaba la casa impecable antes de que mi madre se despertara. No era solo para ayudarla. Cualquier desorden podía ser un pretexto para que él corrigiera lo que estaba mal. El silencio se
Volvió mi compañero constante, un escudo frágil que apenas me protegía. Aprendí a identificar sus pasos, los rápidos cuando venía de buen humor, los pesados cuando había bebido. A cada ruido, mi cuerpo reaccionaba como un animal acorralado. Había noches en que me quedaba despierta, con los músculos tensos, repasando rutas de escape que nunca llegaba a usar. Dormir dejó de ser descanso y se volvió un riesgo. Mis hermanos, demasiado pequeños para entender, me preguntaban por qué ya no jugaba con ellos como antes. Les sonreía y les inventaba excusas. Cansancio, dolor de cabeza, tareas. En realidad, temía que vieran el miedo en mis ojos. Sentía que debía protegerlos incluso de la verdad. La ropa se convirtió en una armadura. Abandoné los vestidos claros que mi madre me cosía y los cambié por prendas holgadas, de colores apagados. Incluso en los días más calurosos, me cubría. Aún así, sus ojos encontraban huecos por donde colarse. Las marcas que dejaba no siempre eran visibles. No hablo, solo de la piel, un hombro dolorido por un agarre brusco, un moretón que atribuía a un golpe con la mesa, el cuello rígido de dormir en posición defensiva. Nadie preguntaba demasiado, y yo me encargaba de dar respuestas rápidas. La cocina era mi refugio parcial. El olor del guiso, el sonido de la cuchara contra la olla, me daban una falsa sensación de normalidad. Pero incluso ahí aparecía, siempre con un pretexto para acercarse. Aprendí a colocar una mesa o una silla entre nosotros, como una barrera improvisada. El miedo moldeó mis gestos. Caminaba pegada a las paredes, evitaba su mirada y hablaba en frases cortas. La alegría que antes me nacía sin esfuerzo quedó guardada en un rincón al que ya no tenía acceso. Empecé a esconderme en lugares que él no solía visitar. El gallinero, el desván polvoriento, incluso bajo la mesa del taller. A veces me llevaba un libro para fingir que estudiaba, aunque mi mente apenas podía concentrarse. Mi madre, agotada y agradecida por su ayuda, no veía el peso que me estaba ahogando. Evitaba cualquier situación que pudiera despertar su sospecha, temiendo que, si descubría algo, no me creyera, o él lograra convencerla de que yo mentía. En la escuela, mi rendimiento bajó. Las noches sin dormir me dejaban con los ojos hinchados. Mis amigas me preguntaban si estaba enferma. Les decía que eran problemas en casa y cambiaba rápido de tema. El tiempo dejó de medirse en horas y comenzó a contarse en visitas suyas. Cada vez que se iba, respiraba, como quien sale a la superficie tras estar demasiado tiempo bajo el agua. Y cada vez que volvía, el ahogo regresaba. Las fiestas del pueblo, que antes me llenaban de ilusión, se convirtieron en otro campo minado. Él siempre estaba cerca, vigilándome incluso entre la multitud. Empecé a sentir que no tenía derecho a pedir ayuda. Él me repetía que sin él todo sería peor, y mi madre lo defendía. Esa lealtad forzada me mantenía atrapada. La casa parecía cómplice. El crujir de las tablas, las puertas mal cerradas dejando pasar su sombra, los espejos devolviéndome a una chica con los hombros encorvados y los ojos apagados. Hubo días en que pensé en huir, pero ¿a dónde? No tenía dinero ni familiares cercanos, y dejar a mi madre y hermanos me parecía imposible. Así, cada amanecer se convirtió en un acto de resistencia silenciosa. Levantarme, fingir normalidad y esperar que la noche pasara sin que él encontrara una nueva forma de recordarme quién tenía el control. Mi cuerpo se volvió una casa cerrada por dentro, con las ventanas tapiadas y la luz filtrándose apenas por una rendija. En ese encierro invisible sobrevivía, aunque cada día una parte de mí se apagara un poco más. No sé en qué momento exacto empezó, pero un día me descubrí observándolo más de lo que él me observaba a mí. No por miedo, sino para aprender sus rutinas, sus puntos débiles, los momentos en los que bajaba la guardia. Era como si una chispa de rebeldía hubiera encendido una luz pequeña, pero suficiente para darme un nuevo modo de enfrentar los días. Si él quería controlarlo todo, yo empezaría a anticiparme. Mi primera estrategia fue quedarme más tiempo en la escuela. Decía que ayudaba a la maestra o que tenía deberes extra. Doña Carmen, con su mirada aguda,
Notó mis cambios, la ropa más holgada, los cuadernos llenos de dibujos de cerraduras y llaves. Nunca me preguntó directamente, pero su silencio cargado de atención me hacía sentir que alguien veía más de lo que yo decía. Buscaba cualquier pretexto para ir a la tienda o a casa de una vecina, comprar sal, pedir levadura, devolver un cuenco. Cualquier minuto lejos de casa era un respiro. A veces coincidía con Rosa, la viuda que había llegado hacía poco al pueblo. Tenía una risa cálida y ojos que parecían leer secretos. Un día, al notar un arañazo en mi brazo, me miró en silencio. Yo respondí rápido. Fue un gato. Ella no insistió, pero me ofreció una taza de leche caliente antes de que regresara. Ese gesto simple me sostuvo más de lo que imaginaba. Dentro de casa, mi resistencia fue sutil. Empecé a cerrar con llave mi habitación siempre que podía, o a trabar la puerta con una silla. Colocaba pequeños objetos en el marco para que cayeran si alguien intentaba entrar. No era mucho, pero me daba un margen de reacción. Mis respuestas a sus comentarios también cambiaron. Antes fingía sonreír o guardaba silencio. Ahora desviaba el tema. Fingía distracción o me marchaba sin dar explicaciones. Esto lo irritaba, pero también lo desconcertaba. Mientras más difícil era provocarme, más cuidado tenía yo en mantener esa distancia. Con mis hermanos, comencé a darles instrucciones que ellos no entendían del todo. Cerrar la puerta con cerrojo, no dejar la ventana abierta por la noche, ir a mi cuarto si escuchaban pasos extraños. No les contaba la verdad, pero quería prepararlos para algo que ellos aún no podían imaginar. Un día, Rosa me vio en la plaza y me llamó para ayudarla con unas bolsas. Aproveché para quedarme más tiempo en su casa, hablando de recetas y telas. Sin decirlo directamente, me hizo saber que su puerta estaba siempre abierta para mí. Esa idea, tener un lugar a donde ir, empezó a germinar como una semilla de escape. Al observarlo más, descubrí que tenía rutinas predecibles. Las noches en que bebía, los días de mercado, las horas de siesta. Usé ese conocimiento para evitarlo, pero también para guardar algunas cosas, unas monedas, un pañuelo, una libreta donde escribía todo lo que sentía. Por primera vez en mucho tiempo, tuve la sensación de que no todo estaba perdido. Era una resistencia silenciosa, casi invisible, pero cada pequeño acto me recordaba que seguía teniendo voz, aunque todavía no me atreviera a gritarla. Y esa voz, aunque baja, empezaba a hacerse más fuerte. Todo estalló una noche de verano cuando el calor mantenía las ventanas abiertas y el aire apenas se movía. Mis hermanos dormían y mi madre había salido a cuidar a una vecina enferma. Yo estaba sola en la cocina, pelando patatas para el día siguiente, cuando escuché sus pasos lentos y pesados acercándose. Antes incluso de verlo, mi piel ya se había erizado. Apareció en el umbral con una botella medio vacía en la mano y una sonrisa torcida que me heló por dentro. Se apoyó en la mesa, demasiado cerca, y comenzó a hablar en voz baja, con ese tono que conocía demasiado bien. Su mano rozó mi brazo y yo retrocedí. Esa reacción suya, sonreír más al verme asustada, encendió en mí algo distinto. No era solo miedo, era una rabia contenida durante años, una certeza. Si no actuaba en ese instante, no tendría otra oportunidad. Lo miré fijamente y por primera vez no aparté la vista. Con voz firme, le pedí que saliera de la cocina. Se rió, dio un paso hacia mí y mi mano encontró el cuchillo con el que pelaba las patatas. No lo levanté, pero lo sujeté con fuerza, apuntando hacia abajo, dejando claro que no retrocedería. Su expresión cambió, aunque intentó cubrirlo con una risa breve. «Baja eso», murmuró, pero su voz ya no era segura. No recuerdo con exactitud los segundos siguientes. Mi respiración era tan fuerte que no escuchaba nada más. Él dio un paso atrás, luego otro, y finalmente salió de la cocina, murmurando algo que no entendí. Yo me quedé sola, con el cuchillo aún en la mano, temblando, pero con una sensación extraña de alivio mezclada con vértigo. Esa noche no dormí. Me senté junto a la puerta de mi habitación, la espalda contra la pared, atenta a cualquier sonido. Ya no me quedaba duda. Si permanecía allí,
Él cruzaría límites que yo no estaba dispuesta a permitir, y yo no iba a darle esa oportunidad. A la mañana siguiente, salí temprano con una bolsa pequeña escondida bajo la ropa. Dentro llevaba unas monedas, el pañuelo que me había dado Rosa y la libreta donde había escrito todo lo que había vivido. Caminé hasta la plaza, con el corazón golpeándome el pecho, y fui directa a su casa. Cuando abrió la puerta, antes de que pudiera decir nada, yo ya estaba llorando. Rosa no hizo preguntas, solo me abrazó y dijo: «Quédate el tiempo que necesites». En ese abrazo entendí que había cruzado un umbral sin retorno. Por primera vez en años, la jaula estaba abierta, aunque todavía no supiera cómo sería la vida fuera de ella. Los primeros días en casa de Rosa fueron un torbellino de sensaciones. Dormí más que en años, como si el cuerpo reclamara todo el descanso robado por la vigilancia constante. A veces me despertaba en mitad de la noche, creyendo escuchar sus pasos, pero era solo el crujir de la madera o el ronquido suave del gato de Rosa. Poco a poco, el miedo comenzó a diluirse, dejando lugar a un cansancio profundo y a un alivio que me hacía respirar de otra manera. Mi madre vino a verme al tercer día. Lloró al encontrarme tan delgada y con la piel marcada por el agotamiento. No preguntó mucho. Quizás entendió más de lo que dijo. Le pedí que cuidara de mis hermanos y que no permitiera que él volviera a nuestra casa. No sé si me prometió algo que pudiera cumplir, pero al menos no me pidió que regresara. Ese silencio suyo fue, de alguna forma, una forma de aprobación. El pueblo habló, como siempre. Algunos inventaron razones, otros preguntaron demasiado y muchos fingieron no saber nada. Pero ya no me importaba. Aprendí que no todas las batallas se ganan explicando. Algunas se ganan sobreviviendo y alejándose. Y yo había ganado la más importante: seguir viva. Si esta parte de mi historia te ha tocado, te invito a darle me gusta al vídeo para que más personas encuentren fuerza a través de relatos como este. Tu apoyo permite que sigamos contando verdades que a menudo se esconden entre las paredes de una casa. Hoy, cuando me siento a coser en la pequeña mesa que Rosa me prestó, y el sol entra por la ventana iluminando la tela, pienso que mis manos ya no tiemblan por miedo, sino por la emoción de seguir aquí. Sobrevivir no me devolvió lo que me arrebataron, pero me dio otra vida. Una en la que puedo hablar, elegir y, sobre todo, respirar. Y eso, después de tanto, es más que suficiente.